Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Comienza Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara. El Señor invita a San Francisco y a sus hermanos a ser siempre y en toda circunstancia menores y pequeños. El cardenal Ugolino pregunta a San Francisco si quiere que los hermanos menores ocupen algún puesto de responsabilidad en la Iglesia. Lo que él le responde, que lo que quiere es que los hermanos menores sean hermanos menores verdaderos. Santa Clara, en el momento de su muerte, es bendecida también por la Iglesia, porque recibe la aprobación de su forma de vida. Recurramos una vez más a la palabra del Señor, que sea ella la que nos muestre la voluntad verdadera del Señor, su verdadera bendición. Del Evangelio según San Mateo. Y llamándolos Jesús les dijo: ¿Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? ¿No será así entre vosotros? El que quiera ser grande, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Nos encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 20. La madre de los Zebedeos pide a Jesús que sus hijos reciban un puesto de honor a la derecha y a la izquierda en el reino de los cielos, pero Jesús le replica que no sabe lo que están pidiendo. Ya no le responde a la madre de los Zebedeos, sino a ellos mismos. Y es cuando dice que beberán el mismo cáliz, pero que los puestos de honor no les corresponde al mismo Jesús determinarlos. Los otros 10 quedaron indignados ante esta petición y Jesús aprovecha para instruir a sus discípulos. Justamente es el texto que elegimos en el día de hoy. Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Entre vosotros no debe ser esto así. Jesús nos recuerda que el poder nos puede corromper y el poder dentro de la Iglesia debe entenderse como un servicio generoso y desinteresado, siendo conscientes de que podemos tener tentaciones en diversos caminos y direcciones. No sea así entre vosotros. El que quiera ser grande, que sea vuestro servidor. Esta es la clave evangélica para reconocer que nuestro servicio es agradable a Dios y que el ejercicio del poder y del gobierno son afines. Aún incide el Señor: el que quiera ser primero entre vosotros, que sea el último, que sea vuestro esclavo, porque nosotros debemos imitar a Jesucristo.
Y Jesucristo se pone en el lugar de los servidores, en el último puesto, en el lugar de los esclavos. Porque Jesús no ha venido al mundo a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Texto interesado, como siempre, por nuestra parte. El cardenal Ugolino consulta a San Francisco si los hermanos menores pueden detentar algún servicio eclesiástico de responsabilidad. Prelacías, como los llama el mismo Francisco y el mismo San Buenaventura. San Francisco, evangélico, da una respuesta como no podemos esperar menos de él, evangélica. Los hermanos menores han de dedicarse a ser hermanos menores y quizá todas estas prelacías pueden distraer, corromper, en definitiva, desvirtuar la vocación de hermano menor. Toda una lección de San Francisco, basándose evidentemente en el Evangelio, toda una lección a nosotros en pro del servicio, de la disponibilidad y de la búsqueda de los últimos puestos de servicio dentro de la Iglesia. Quien quiera ser el primero, sea el esclavo de todos, sea el más pequeño. No he venido a ser servido, que he venido a servir y a dar la vida por todos, para que todos puedan vivir. Quien quiera ser grande, quien quiera ser el primero, sea el esclavo de todos, sea el más pequeño. No he venido a ser servido, que he venido a servir y a dar mi vida por todos, para que todos puedan vivir en plenitud. San Francisco no quiere privilegios de la curia para sí y los hermanos, sino que pretende ser siempre pequeño y menor. Leyenda mayor de San Buenaventura, referida a la vida de San Francisco de Asís. Estamos en el capítulo 6.5, que lo hemos dividido en 3 partes por la mucha información que nos da de el Santo de Asís. Tercera parte hoy, donde el cardenal Ugolino pregunta a San Francisco si los hermanos menores pueden acoger puestos de responsabilidad y honor dentro de la Iglesia. Estemos muy atentos a la respuesta del Santo de Asís. Haz, oh Señor, que aprendamos de ti, que más grande es quien sabe servir, quien se entrega y quien se sabe arrodillar, porque grande es tan solo el amor. Un día, el señor Ostiense, protector y promotor principal de la Orden de los Hermanos Menores, que más tarde, según le había predicho el santo, fue elevado a la categoría del sumo pontífice bajo el nombre de Gregorio IX, preguntó a Francisco si le agradaba que fueran promovidos sus hermanos a las dignidades eclesiásticas, y éste le respondió: Señor, mis hermanos se llaman menores precisamente para que no presuman hacerse mayores. Si queréis que den fruto en la Iglesia de Dios, mantenedlos en el estado de su vocación, y no permitáis en modo alguno que sean ascendidos a las prelacías eclesiásticas. Haz, oh Señor, que aprendamos de ti, que más grande es quien sabe servir, quien se entrega y quien se sabe arrodillar,
grande es tan solo el amor. San Buenaventura, siguiendo el ejemplo de San Francisco, nunca hace una descripción gráfica, nunca hace una teoría, sino que por medio de un ejemplo llegamos a enterarnos lo que es la cuestión que está explicando, en particular en este momento el don de la humildad. Y nos cuenta la historia de que el cardenal Ugolino, que se convertirá posteriormente en Gregorio IX, le pregunta al padre San Francisco si le agradaba que sus hermanos fueran promovidos a las dignidades eclesiásticas. San Francisco le contesta con su propia vida, más que con su propia palabra. Si por pura humildad, si por el conocimiento de Jesucristo, pobre, humilde y hecho hermano nuestro, nos hemos convertido en hermanos menores, nuestra vocación será permanecer justamente en este estado de vida, sin pretender ni desear vivir otra cosa dentro del seno de la Iglesia que no sea más que ser hermanos menores. Promover a los hermanos a esos servicios dentro de la Iglesia sería ponerlos en el punto de tentación y de causarle muchos problemas. Lo propio del hermano menor es justamente, en palabras de San Francisco, no hacerse mayores, sino permanecer toda la vida siendo menores. Porque para dar el fruto que espera la Iglesia de ellos, no pueden dejar de ser menores y tienen que vivir justamente este don que previamente el Señor les ha dado. San Francisco en ese momento pide al Papa Gregorio IX, el cardenal Ugolino, hermano querido en el Señor, que mantenga a sus hermanos en el estado de su vocación y no permita de modo alguno que sean ascendidos a las prelacías eclesiásticas. No sé exactamente lo que el Señor pide a cada uno de nosotros que escuchamos estas palabras de San Francisco redactadas por San Buenaventura. Lo que sí es verdad que el Señor nos invita a perseverar en la vocación cristiana que hemos empezado a vivir sin buscar más cualidad, más presencia que el mismo Señor. En otras palabras, querer ser como el Señor nos dice en el Evangelio. Queremos ser mayores, seamos mayores al estilo de Jesús, al estilo evangélico, al estilo como nos canta esta canción. El mayor entre vosotros será el que se da a los hermanos, no guarda para sí nada de lo que hay en él, se entrega y sirve siempre a los demás. El mayor entre vosotros será el que se da a los hermanos, no guarda para sí nada de lo que hay en él, se entrega y sirve cada día más. El mayor entre vosotros será el que se da a los hermanos, no guarda para sí nada de lo que hay en él, se entrega y sirve siempre a los demás. Así pues, tenemos al cardenal Ugolino que le pregunta al padre San Francisco si los hermanos menores pueden ostentar algún servicio eclesial de prelacía, es decir, alguna posición en la cual los hermanos puedan ser realmente importantes. Sabemos muy bien la respuesta de San Francisco, sabemos cuál es el ideal de la vida franciscana y el deseo del santo de Asís con respecto a sus hijos. Pero también sabemos, por poco que conozcamos la historia y la historia de la Iglesia, que muchos franciscanos han ostentado puestos
de relevancia dentro de la Iglesia. Papas, cardenales, arzobispos, obispos, personas de confianza, cargos en los cuales los hermanos han demostrado su valía personal y la valía carismática. Tanto San Francisco como Santa Clara son dos santos que han sabido adaptarse muy bien a las circunstancias del tiempo y del espacio. Así lo han enseñado a sus hijos. Preciosas las palabras de Clara al respecto en su regla, en la cual parece acariciar a las hermanas sabiendo que en su discernimiento, en su adultez en la vida clariana, ellas serán capaces de vivir el espíritu, tanto del carisma como de la regla, para adecuarse a las circunstancias de los espacios y de los tiempos. Una excusa, una adaptación, una relajación, o más bien una manera nueva de vivir el Evangelio reforzando el carisma franciscano. No nos toca a nosotros, y menos en este programa, juzgar la actuación de nadie, y menos de los hermanos. Lo que sí podemos reforzar es que estemos donde estemos, seamos quienes seamos, ostentemos el cargo que ostentemos, seamos capaces de vivir la minoridad, el sin propio, la simplicidad franciscana. A veces la vida no te pregunta si quieres, debes o puedes, sino que la misma vida, la misma disponibilidad, el sentido de la obediencia hacen que no seamos nosotros los que decidamos, sino que sea el Señor, las circunstancias, los superiores. En todo eso tendremos que vivir justamente lo que San Francisco nos dice hoy. Queda la pregunta a nuestros escuchantes. ¿Y tú qué? ¿Cómo puedes vivir este sentido de la minoridad en la vivencia de lo que te toca, en aquello que el Señor te está pidiendo? Respondamos a esta cuestión escuchando esta canción que nos enseña a aprender a ser hermanos menores. Quiero ser menor, más humilde cada día, sin tener complejos, para alcanzar la perfección. Ser discípulo de Cristo, ser sublime ante Dios, ser un hombre santo, ser misionero de amor. Quiero ser menor, más humilde cada día, sin tener complejos, para alcanzar la perfección. Ser discípulo de Cristo, ser sublime ante Dios, ser un hombre santo, ser misionero de amor. Santa Clara termina el recorrido de su vida con la aprobación de las reglas por parte del Santo Padre, el Papa. Clara de Asís, habitada por la vida y el amor. Biografía de nuestra Madre Santa Clara, escrita por las hermanas clarisas de Salvatierra. Ya terminando el capítulo 11, que trata de la amistad espiritual de San Francisco y Santa Clara. Texto muy pequeñito que nos habla del punto y final de la vida de Santa Clara, donde recibe la regla, la forma de vida aprobada por el Papa. Estemos muy atentos. Oh pobreza bienaventurada, das riqueza a los que te aman. Oh, pobreza santa. La muerte de Francisco nos remite a la de Clara.
cuando días antes le es aprobada su regla, confirmación del camino de fidelidad a la altísima pobreza, recorrido por Clara y sus hermanas, esencia de toda la orden. Clara fue en este sentido una fiel guardiana del carisma inspirado a ambos. Oh pobreza bienaventurada, das riqueza a los que te aman. Oh, pobreza santa. Como decíamos en la introducción, el texto que hoy estudiamos es muy cortito. Estamos casi al final del capítulo 11. Nos hablan nuestras hermanas de la muerte de San Francisco y de la muerte de Santa Clara. Sí, ambos en su vida fueron muy parecidos, con idénticas entregas al Señor. Ahora, en el momento de la despedida de la tierra y del abrazo definitivo con el Señor, también hay muchos aspectos que son similares. San Francisco quiere vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sin glosa, y Santa Clara quiere hacer lo mismo obedeciendo a San Francisco, convirtiéndose en su plantita. Si San Francisco se ve abocado por puro designio del Señor a fundar una orden y a escribir una regla para los hermanos, y debe aligerarse antes de morir para tenerla escrita y todo a punto, en el caso de Santa Clara vemos todo lo contrario, pero con puntos muy afines, porque Santa Clara sí escribe y prepara su forma de vida desde momentos muy tempranos, pero no se le aprueba hasta casi llegar el momento de su muerte. Historias de fidelidad a Dios, historias ejemplares de vivencias del Evangelio y del seguimiento al Maestro. Apertura al Espíritu Santo, donde viven puntos carismáticos muy importantes para nosotros. Esencia y presencia de Dios en la vida de pobres personas que solamente lo que quieren hacer es responder con fidelidad al Señor. Todo un ejemplo a seguir por nuestra parte. Toda una acción de gracias al Señor por propiciar personas que supieron responder de manera genial a su seguimiento. Una acción de gracias especial también por nuestra parte a Francisco y a Clara, que nos abren posibilidades nuevas de nuestro cristianismo. Comencemos, hermanos, a vivir el Evangelio con la radicalidad de Clara y de Francisco, reforzando, si cabe, sus puntos carismáticos. El camino sencillo de humildad y pobreza, que a Cristo y a Francisco le asemeja, que a Cristo y a Francisco le asemeja. Clara, fidelísima Clara, que a todas tus hermanas amaste en tu Creador. Clara, fidelísima Clara, que a todas tus hermanas amaste. Francisco y Clara, @radiomaria.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Yo, Francisco, trovador de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor. Han escuchado en Radio María Francisco y Clara, Camino de Misericordia,
Un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios.